Misericordia y paz, estimados hermanos, el día lunes de la séptima semana de Pascua. Estamos ya a la vista de la celebración del Pentecostés. Iniciamos nuestra meditación sobre la Santísima Virgen María y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, tu amadísima esposa. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y enciende en mi alma ese fuego de la zarza ardiente que es tu amor. Padre nuestro misericordioso, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos entonces con las letanías de la Santísima Virgen María y estamos meditando las letanías. Continuamos y para este día corresponde María, Reina de los Profetas. ¿Por qué decimos que ella es Reina de los Profetas? ¿Cuál es la relación de la Virgen con los profetas? Preguntas que uno debe establecer y buscar respuestas. Respuestas a la luz de las Sagradas Escrituras. La relación de la Virgen María con los profetas podemos afirmar con categoría que está en línea directa con la palabra de Dios. Los profetas transmitieron cuanto Dios les había manifestado y sobre todo mantuvieron viva la certeza de la fidelidad de Dios a su pueblo, que se cumplirían las promesas del Mesías Cristo. Desde Génesis 3:15, donde se anuncia lo de la mujer, lo de la descendencia, que la descendencia le aplastará la cabeza, pero la mujer es concebida sin pecado original. Desde ya la mujer nace aplastándole la cabeza a la serpiente infernal, o sea, al demonio. Desde ahí comienza la promesa mesiánica o el protoevangelio, como lo denominan los estudiosos de estos temas. Bien, ahí se anuncia a la mujer, que posteriormente se descubre que será virgen y será madre. Mujer, virgen y madre. Madre del Hijo de Dios, virgen antes del nacimiento del Mesías Cristo, durante el nacimiento y después del nacimiento. Virgen, mujer, virgen, madre, reina. ¿Quiénes anunciaban entonces esta promesa de Dios? Pues eran los profetas, quienes siempre anunciaban y siempre mantenían en el corazón del pueblo de Dios esta promesa de cómo Dios iba a resarcir el daño causado por la desobediencia de Adán y Eva. En muchas ocasiones, los profetas han hablado y han escrito sobre el futuro Mesías. Desde el Antiguo Testamento lo anuncian, lo vienen anunciando, siempre hablan de un Mesías, siempre. Y muchas veces lo hacen con tal precisión que el mismo Jesús dirá que tenía que hacer todo lo que hizo para dar cumplimiento a las Escrituras. Es decir, lo que habían anunciado los profetas sobre él está descrito con tal precisión que Jesús dice, esto lo he hecho para dar cumplimiento a las Escrituras. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, por ejemplo. Bueno, María estaba muy familiarizada con la palabra de Dios. Por supuesto que María conocía esta promesa mesiánica. Promesa mesiánica que la encontramos ya en Isaías. Isaías en el capítulo
7, versículo 14. Si puedes abrir tu Biblia y puedes leerlo si así lo estimas conveniente. Dice Isaías, y habló más Yahvé a Ahax, diciendo, pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, pídela en lo profundo o en lo alto. Y respondió Ahax, no pediré, no tentaré a Yahvé mi Dios. Dijo entonces Isaías, escucha ahora, casa de David. Les es poco el ser molesto a los hombres, sino que también ahora lo son para mi Dios. Versículo 14. Por tanto, el mismo Dios dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel. Y continúa el texto bíblico. Ahí está la promesa mesiánica de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel. Decir que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, el mismo profeta afirma que la Virgen es concebida sin pecado original y que la Virgen seguirá siendo virgen antes, durante y después. Porque cuando él dice que la Virgen, o sea, la mantiene en estado virgen ya cuando una mujer está embarazada, de manera natural deja de ser virgen, pero en este caso el profeta afirma que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, es decir, seguirá siendo virgen, será madre porque dará a luz un hijo, pero seguirá siendo virgen. Esto está en sintonía con aquello de que la Virgen es concebida sin pecado original. La Virgen nace desde su concepción, desde el primer día de su concepción, nace inmaculada, es concebida inmaculada, nace inmaculada y por lo tanto le aplasta la cabeza al demonio. ¿Conocía esto la Virgen? Claro. También conocía la profecía de Miqueas en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. Miqueas en el capítulo 5, versículo del 1 al 6, especifica dónde va a nacer ese Mesías. Y dice, versículo 2, mas tú, Belén, pequeña entre Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Aquí el profeta Miqueas especifica dónde va a nacer el Mesías. Y todos sabemos que Jesús nació en Belén de Judá. Así podemos nosotros ir viendo las Sagradas Escrituras y te vas a dar cuenta que en todo el Antiguo Testamento se anuncia, se habla de este Mesías. Algunos profetas con mayor precisión, otros lo dejan así de una forma genérica. Pero María conocía esto, claro que sí. Porque ella estaba familiarizada con la palabra de Dios. Y por eso, cuando Gabriel la visita allá en Nazaret y le cuenta que ella, pues si ella quiere, ¿verdad?, va a ser esa virgen, esa mujer, esa madre que anunció Isaías, y ella dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Entonces, María se pone en total disponibilidad al cumplimiento del querer del Padre Eterno. Si somos todavía nosotros más específicos con el tema de los profetas, vamos a darnos cuenta que la ley y los profetas van a llegar hasta Juan Bautista. Porque, como leemos en el Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista. Es decir, Juan Bautista es el último de los profetas mesiánicos. Juan Bautista prepara ya el camino para la venida del Señor. Es una voz que clama en el desierto. No soy digno de desatarle ni las correas de las sandalias, dice Juan Bautista sobre sí mismo. Entonces, Juan Bautista es el último de los profetas mesiánicos.
No quiere decir que después de Jesús, después de Juan Bautista, no quiere decir que no existan profetas, como no existen. Pero aquí estamos hablando estrictamente en un sentir mesiánico. ¿Y por qué Juan es el último? Porque desde entonces el reino de Dios es anunciado por Jesús mismo. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios tiene la justicia, tiene la paz, tiene el perdón, tiene esto, tiene aquello. Jesús lo describe en el Evangelio. Y así todos nosotros, a partir de este anuncio del reino de Dios, vamos a esforzarnos por entrar en este reino de Dios. Regularmente Jesús decía, no he venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Bueno, Juan se establece como el límite, la línea divisoria entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque es el último de los profetas mesiánicos neotestamentarios. Aquí en esta línea también hay que incluir a Simeón, quien profetizó a través del cántico que todos conocemos como el Nunc Dimittis, y a la profetisa Ana, que los encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 36. Juan Bautista está ciertamente después de ellos. Con esto Jesús enfatizó que su reino cumplió la ley, porque ahora Jesús es la ley. Ya no son las tablas, sino ahora Jesús es la ley. No la vino a anular, sino que la vino a perfeccionar. Le dio amor, le dio misericordia, le dio calidez que no tenía. Jesús entonces, y como lo han dicho los profetas, no viene a implantar un nuevo sistema, sino viene a consumar el sistema del Antiguo Testamento. El mismo Dios que obró a través de Moisés, ahora obra directamente en Jesús, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando Jesús utiliza la expresión ley y profeta, se refería tanto a los primeros cinco libros de la Biblia, lo que se conoce como Pentateuco, o los escritos de Moisés, incluyendo leyes civiles, ceremoniales, morales, etc. Y así, cuando Saulo utiliza esa expresión de la ley y los profetas, él la presenta como defensa ante el gobernador Félix. En la iglesia primitiva siguen existiendo profetas y maestros. Hechos capítulo 13, versículo 1. Pero ya no son mesiánicos, porque los profetas mesiánicos terminan con Juan Bautista. Los profetas que surgen después son profetas porque van a denunciar las injusticias, van a denunciar los abusos, los excesos, etc. Todo esto lo conoce la Virgen, sí lo conoce. Y seguramente nadie como ella había leído y meditado los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, ella tenía un entendimiento perfecto. Ella sabía que el Mesías estaba en camino. Ella sabía que el deseo de la venida del Mesías era algo muy importante en su inmaculado corazón, porque lo era también en el corazón de los profetas. Eso es lo que los unía, la venida del Mesías. Y ahora, si esta muchacha, Virgen María, se convierte en madre del Mesías, allí está la conexión directa con los profetas. Todo lo que anunciaron los profetas se hace realidad con el sí de la Virgen. En la Virgen se encarnó la palabra de Dios. Ningún profeta pudo hablar de una manera tan excelente como la Virgen lo hace en el Magnificat. Es que el Magnificat es el canto profecía, el mismo que cuando lo rezamos, la Virgen canta por nosotros. Es, diríamos, su oración, es su misterio de profecía. El Magnificat es el canto agradecido de la Madre del Mesías, es el canto de la Madre de Dios.
nosotros debemos también entonces aprender de la Virgen a leer y a meditar la palabra de Dios y así colaborar en el conocimiento de la Biblia y en la extensión del reino de Dios. María, Reina de los Profetas, ruega por nosotros. La siguiente letanía. María, Reina de los Apóstoles. En los Evangelios, la figura de la Virgen está apenas dibujada, pero está lo suficiente para descubrir la obra maestra de Dios, que es la Virgen. Con los apóstoles, ¿qué relación tuvo la Virgen María? Bueno, ella seguía y ayudaba a los apóstoles de Jesús en todas sus necesidades. Ella siempre estuvo atenta y fina, como en Caná de Galilea, presente en todos los actos principales de la vida de Jesús, el cual le presentó a los 12, y ella, cuando Jesús se los presentó, ella los amó inmediatamente. Hasta Jesús quiso que viviera con uno de ellos, Juan, el discípulo amado. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Hasta Jesús quiso que ella viviera con uno de ellos. Bueno, la Virgen era y es y sigue siendo y será siempre amada por los apóstoles, por supuesto. Es que cuando Jesús muere en la cruz, los apóstoles salen huyendo, ¿verdad? Por el miedo natural que surge, el instinto de la vida. ¿Quién se queda en oración en aquel sábado santo? Es la Virgen María. Ya cuando en el domingo de resurrección Jesús se aparece primero a Magdalena, después a los de Maús, después se aparece ya a los 11, ya surge entonces ese miedo, empieza a disminuir. Ese miedo de ser su discípulo empieza a disminuir. Y así Jesús se mantiene con ellos 40 días hasta su ascensión. Y en ese tiempo, ellos estaban pendientes de la Virgen. Y esto se nota fácilmente cuando llega el Pentecostés. Porque, como podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, se mantenían orando con ella y ella se mantenía aconsejándolos, animándolos. Hay que decir que después del domingo de la ascensión del Señor hasta el domingo de el Pentecostés transcurren más o menos 9 días, y en esos 9 días ya Jesús ya no se aparece a los apóstoles. Entonces los apóstoles se reúnen alrededor de la figura de la Virgen, conscientes de que ella es la madre de Jesús, es decir, la reina. Y como si Jesús le dijo a Juan, he ahí a tu madre, entonces los apóstoles asumen esas palabras que Jesús le dice a Juan como palabras dirigidas a todos. Y en todos se reconocen ser hijos de la madre reina. Por lo tanto, María se convierte en reina de los apóstoles. Y es que ellos sabían muy bien que si alguien tenía experiencia en recibir al Espíritu Santo, que tanto se los anunció Jesús en estos 40 días, después de la resurrección hasta su ascensión, ellos sabían que la única con experiencia sobre esta situación desconocida para ellos es la Virgen. Y entonces lo natural es que la busquen para que ella les cuente cómo fue aquel momento en el que, por obra y gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo desciende sobre ella y concibe en el vientre de María a Jesús. Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles le preguntan, le consultan. Y es así como San Buenaventura, cuando habla del Pentecostés, sobre la venida del Espíritu Santo, dice San Buenaventura que
El Espíritu Santo primero se posó sobre la cabeza de su esposa, es decir, sobre la Santísima Virgen María. Y desde ahí se dividió en lenguas de fuego, las cuales se posaron sobre cada uno de los presentes, para significar visiblemente que todo viene de la Virgen. Y es que resulta bien inconcebible pensar que cuando fue el Pentecostés y si los apóstoles estaban reunidos con la Virgen, resulta inaceptable, impensable que el Espíritu Santo desciende solo sobre los apóstoles e ignora a la Virgen María. Eso es absurdo pensarlo. Si es que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés y buscará a su esposa como primerísimo orden, y de María después buscará a los apóstoles, a los que estaban ahí en ese cenáculo, en ese lugar donde Jesús celebró la última cena. Es lo que humanamente uno piensa, pues, o sea, lo que debió ser, lo que debió suceder. Seguramente para algunos dirán, no, es que no está escrito, no, es que no sé qué. Bueno, si amamos a la Virgen, no necesitamos que esté escrito con tanto detalle. Simplemente debió suceder así. ¿Acaso si tú, siendo hijo, y encuentras a tu mamá reunida con muchas personas, y no es normal que primero tú saludes a tu mamá y después saludes a las demás personas? ¿Acaso tú, si encuentras a tu esposa en un grupo de amigos o de amigas, no es normal que saludes primero a tu esposa y después a las esposas o a las demás personas? Bueno, si eso sucede en la realidad humana, que es pecadora, que es impura, que es imperfecta, etc., si esa conducta se da pues entre nosotros los humanos, imagínate de Dios. Dios respetuoso, ¿verdad? El Espíritu Santo tuvo que saludar, tuvo que posarse primero sobre la Santísima Virgen María y después sobre cada uno de los apóstoles. Así entonces, cuando se da el Pentecostés y después del Pentecostés, en el respeto de la misión de cada apóstol, se relacionaba frecuentemente con ellos, y además María era la mejor catequista de las primeras comunidades y sigue siéndolo. Es que el testimonio de la Virgen era único, la Madre de Jesús. Mientras la misión de los apóstoles es generar sacramentalmente a Cristo en las almas y mantenerlas en comunión con Él, vamos a usar esta expresión dentro de lo que es posible. Digo, la misión de los apóstoles es generar sacramentalmente a Cristo en cada una de las personas con quienes ellos se encuentren y mantenerlos en comunión con Él. No olvidemos que por medio de los sacramentos se acerca todo lo santo, y mientras nosotros nos mantenemos en esa intimidad con los sacramentos, nos mantenemos en comunión con Cristo. Digamos que esa es la misión general de los apóstoles después del Pentecostés. Bueno, ¿y cuál es la misión de la Virgen María entonces después del Pentecostés? Bueno, la misión de la Virgen está antes de todo esto, porque ella concibe físicamente en su vientre virginal a Jesús, y de ahí Jesús nace y puede presentarlos a todos. Pues bien, la misión de la Virgen consiste en hacer posible una encarnación mística en cada uno de nosotros. Mientras la misión de los apóstoles consiste en hacer una encarnación sacramental, la misión de María es realizar una encarnación mística. O como dirá San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahí hay una encarnación mística. Y la encarnación mística es posible en hombres y en mujeres. Una de las mujeres conocidas mexicanas sobre la encarnación mística es Concepción Cabrera de Armida, la fundadora de las religiosas de la Cruz del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús.
Y es que esa es la función de la Virgen, realizar una encarnación mística en cada uno de nosotros. Es decir, ella va a procurar que Jesús pueda nacer y crecer en el corazón de cada hombre hasta que lleguemos a la madurez en Cristo. ¿Y cuál es la madurez en Cristo? Estar dentro del reino y que ya no nos salgamos, ¿verdad? Si no nos quedamos ahí dentro para siempre. Y eso se hace desde esta vida. Y por eso vemos la Virgen ese trato preferencial que ella tiene con los sucesores de los apóstoles, con los papas, con los obispos, con los sacerdotes. Porque María si es reina de los apóstoles, es reina de los papas, es reina de los obispos, es reina de los sacerdotes. Esto es así de sencillo, es así de simple. María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Un testimonio que sucede con este Napoleón Bonaparte. Todos sabemos que el Papa, en un sentido estricto de la palabra, es el vicario de Cristo. O, como dirán algunos, el Papa es el dulce Cristo en la tierra. O como decía Santa Catalina, decía esto, el dulce Cristo en la tierra. Napoleón Bonaparte hizo preso al Santo Papa y se lo llevó a Fontainebleau, en Francia. El Papa lo excomulgó. Napoleón, riéndose, exclamó: su excomunión no hará caer las armas de las manos de mis valientes soldados. Bueno, llega un momento en que Napoleón va a Rusia con sus soldados. Ahí se da un frío tan intenso que las manos y los pies de los soldados se congelaron y no pudieron sostener las armas. Napoleón fue vencido y el Papa regresó a Roma. Y en acción de gracias a la Virgen, el Papa instituye la fiesta de María Auxiliadora. Porque María es la madre de la Iglesia y María siempre sale en defensa de sus apóstoles. Ya en los sacerdotes, ya en los obispos, ya en el Santo Padre, desde el momento que ellos reciben su consagración o su orden sacerdotal, desde ese momento hay una encarnación mística de Jesús en ellos. Poco a poco esa encarnación mística se va creciendo, pues, y así los sacerdotes van también mejorando en oración, en gracia. El Espíritu Santo se posa mejor en ellos, etc. Porque digo, es la misión de la Virgen, procurar una encarnación mística en cada uno de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Mientras que la misión de los apóstoles va a ser procurar una encarnación sacramental de Jesús en los hombres, que al final, por ambos caminos, siempre se procura que Jesús pueda nacer, crecer y vivir en tu corazón. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 4:4. Bien, amadísimos hermanos, llegamos al final de esta meditación. Y como siempre hacemos nuestra comunión espiritual. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, vos me lo diste, y a vos, Señor, lo otorgo. Disponed de mí según sea tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos entonces de María, reina de los apóstoles, María, reina de los profetas, hagamos entonces la encarnación mística que dice San Pablo en Gálatas
2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Hasta mañana en una nueva edición de este programa.